Sí, morí mil veces en estas tierras, donde aún se ciernen las huellas del yugo esclavo, pero he vuelto a nacer, mas no he encontrado el humo espeso de la esclavitud, pero se destila la zozobra del egoísmo, la lujuria y la codicia de este mundo materialista que solo piensa en la maldad. Entonces me pregunto, ¿qué pasó con el mundo? ¿Qué pasó con las tierras? ¿Qué pasó con nuestros pueblos que están perdiendo lo bueno? Buenas tardes, yo soy Hugo Ramírez, soy el editor de la revista Perífrasis. En el número 32 de la revista publicamos un artículo muy bonito que se llama Las poetas afrocolombianas del Pacífico y la reconstrucción del territorio, una mirada desde la filosofía africana, la teoría ecocrítica africana y el ecohumanismo. El artículo fue escrito por Alexa Melisa Hurtado, que está acá acompañándonos. Alexa estudió la licenciatura en literatura de la Universidad del Valle y en la actualidad está haciendo el doctorado en la Universidad de Texas A&M. Ujú. Muchísimas gracias, Alexa, por el artículo y por la participación en este evento. Y tenemos también la gran alegría de tener a la maestra María Elcina Valencia, una poeta muy reconocida, una poeta afro muy reconocida que ha sido incluida en varias antologías de poetas, como esta antología de poetas de mujeres, poetas afrocolombianas, también en una antología que se llama 21 Poetas. La maestra es licenciada en básica primaria y en la actualidad trabaja también en el área de educación en Buenaventura. Para las dos, muchísimas gracias por participar de este evento. Y nada, simplemente es comenzar a hablar tanto del artículo de Alexa, que es muy bonito. Una cosa que quería comenzar diciendo es que el número fue lanzado en mayo, la primera semana de mayo, y hasta ahora es el artículo más leído del mes y de primero de mayo y segundo de lo que lleva de junio. Es un artículo que ha sido muy bien recibido, tiene un montón de comentarios, tiene un montón de bajadas en PDF, bajadas en HTML, de circulaciones, reenvíos, y eso es una cosa que nos alegra muchísimo. Y nos permitió ese artículo conocer, por ejemplo, la poesía de la maestra María Elcina Valencia. Yo quisiera nada, pues simplemente darle las gracias y que comencemos a hablar, Alexa, de tu artículo, María Elcina, a leer poesía y a hablar de tu poesía. Nada, buenas tardes a las dos. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad, quedo muy gratamente sorprendida por esa noticia. Y sobre todo, muchas gracias a la revista Perifrasis y a ustedes por abrir este espacio para que podamos dialogar un poco de qué es esto, que es la poesía afrocolombiana, como esto con qué se come, y sobre todo la visión y la perspectiva de las mujeres afrocolombianas del Pacífico que aún estamos en una lucha constante por alzar nuestras voces desde los diferentes espacios. Y pues nada, realmente agradezco mucho estar aquí y es un honor estar con la autora de los de los poemas que están dentro del artículo. He seguido el trabajo de Marielcina desde mi trabajo de grado en la licenciatura en literatura, con una secuencia etnoeducativa al respecto y ahora también hace parte de lo que será mi trabajo de disertación para el doctorado. Entonces, realmente es un honor estar aquí compartiendo este artículo y escuchar de tu misma voz los poemas a continuación. Ah, maestra, tiene que prender el micrófono. Sí, 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 muy buenas tardes a todos, a todas, Alexa, a ustedes por haberme invitado. Para mí también la verdad es un privilegio poder estar en los trabajos académicos de personas como Alexa, que personas se tomen el trabajo de escudriñar la vida, la obra de mujeres como nosotras, que en el marco de nuestras
nuestra sencillez, hacemos mucho trabajo comunitario, trabajo de fortalecimiento organizacional, trabajo de fortalecer también las culturas, las identidades étnicas en los territorios de Colombia. Y bueno, entonces me sorprende pues también, no sabía hasta que la revista me mandó la invitación, no sabía de tamaña obra Ujú, como, como la que se ha escrito y pensar en una mujer tan joven como Alexa que vaya a hacer esas construcciones y pueda ayudar a visibilizar a mujeres, porque el hecho de ser yo, soy un instrumento para que se den procesos de reconocimiento en nuestros territorios. Y esto ujú. puede servir para valorar y visibilizar a otras mujeres mayoras o aquellas que van creciendo, que se van metiendo en estos procesos, pues me encanta, de verdad que estoy muy complacida de, de poder estar en el centro de esta conversación. Listo. No, yo tengo una primera pregunta para, pues, para las dos, para Alexa y para la Ujú, maestra María Alsina. Cuando, cuando llegó el artículo que publicamos en la revista Perífrasis, necesariamente un referente que pues, en la revista teníamos como editores y con el equipo editorial y con los pares evaluadores, los pares externos, es que nosotros habíamos publicado una larga entrevista con Paula Marcela Moreno, que fue ministra de Cultura en el gobierno de Uribe y que hizo esta colección, hizo la ujú, colección ¿Sí? de literatura afrocolombiana. Y en esa colección, un reparo que se le hizo a ella y que nosotros también le hicimos un reparo muy cariñoso es que de 12 volúmenes, de 12 libros, había solo uno, escrito uno, en donde las autoras eran mujeres, o sea, ujú, 11 libros para hombres, uno para mujeres. Ese ya era un problema. Y ¿Sí? adicionalmente, en ese libro metieron más o menos 40 poetas y a cada poeta le dieron como unas 10 páginas, 15 páginas, que uno decía, hay una, con todo el hecho afirmativo, digamos, que supone una colección como esta de literatura afrocolombiana, em, también hubo un sesgo ahí un poco complicado de 11 libros para hombres, un libro para mujeres. Si ustedes quieren comenzar, que comencemos nuestro diálogo sobre literatura afro hablando no sé si la palabra sea discriminación o de esa distinción un ujú. poco problemática que se hizo entre autores hombres afro y autoras mujeres afro, pero ellos de lejos, literalmente 11 veces más trabajados, Ujú. publicados, evaluados que las mujeres. Querríamos comenzar, podríamos comenzar hablando de eso. Alexa, ¿cómo es tu percepción académica? Y obviamente, María Elcina, ¿cómo es tu percepción como poeta? Claro, Alexa, ¿cómo es? pues la antología es muestra de algo súper importante y es de la invisibilización de las voces de las mujeres afrocolombianas. A pesar de que se da sí, te doy un poco de esto, pero mira todo el recorrido que hay para poder alcanzar un solo libro. Es decir, a pesar de que reconocemos que en general la comunidad afrodescendiente sufre de racismo y discriminación en la actualidad y que los hombres los hombres negros y las mujeres negras sufrimos de diferentes factores que nos afectan en la sociedad, en la calle, en la escuela, en todos los aspectos sociales, las mujeres negras seguimos estando bajo la categoría de los hombres negros. Es decir, está el hombre blanco, está la mujer blanca, bueno, ya conocemos esa escala social, pero aún seguimos estando de manera muy baja. Entonces, en el desarrollo de la literatura afrocolombiana se ha hecho muchos avances, pero aún las voces de las mujeres siguen siendo invisibilizadas, especialmente por las editoriales. No es que las mujeres afrodescendientes, en este caso me enfoco en las mujeres afrodescendientes del Pacífico, no escriban, no es que no haya el talento, no estén las diferentes autoras que escriben de infinidades de temas que van más allá de la cultura, la tradición, como de estos aspectos culturales que sí son importantes, pero que también hay otros aspectos académicos que se pueden resaltar. Es el problema de las editoriales. ¿Cómo entrar al canon?
Entonces, muchos autores afrocolombianos o a una gran parte han podido entrar al canon, pero las mujeres aún tenemos que estar en esa lucha constante de demostrar, primero, que merecemos estar allí y segundo, poder entrar allí. O sea, es como todo un proceso para poder avanzar hasta en el momento en el que se pueda dar a conocer las obras de las mujeres. Entonces, y luego lo que pasa muy curioso con esta misma antología es lo que sucede con 21 mujeres autoras afrocolombianas, en las que ya no son 50, sino 21 poetas, es decir, las otras quedaron totalmente excluidas y me atrevería a decir que en cierta medida hay una homogeneización en la hora de poder leer los poemas seleccionados dentro de la obra. Sí, reconozco que la antología, tanto esta colección como la de 21 poetas afrocolombianos, es un avance. No hay que negar de que es un avance en términos editoriales, en términos de dar a conocer las voces escritas de las poetas afrocolombianas, pero también es una muestra de que nos falta mucho camino. Sí, sí, claro, se pasa en la Biblioteca de Literatura Afrocolombiana, eran 50 en un solo libro, y Uh en -huh, 21 poetas, que fue la única, editada por la Universidad del Valle, los uh mismos -huh, editores, Guiomar Cuesta y Alfredo Campo, solo incluyen 21 poetas, y les quitan poemas, quitan páginas, quitan un poco de uh análisis, -huh. como que se va reduciendo este espacio. No sé si María Alcina quiere decir algo sobre este aspecto de esa falta de posicionamiento que se está haciendo a veces con la obra artística, con la obra poética, digamos, de las poetas afros en Colombia. No, pues evidentemente hay un problema de invisibilización y el sitial que ocupamos las mujeres negras está, como decimos, por debajeado, Ujú, porque hay un tema étnico, después hay un tema social, un tema geográfico y de género, y así cada vez uno va quedando más debajo de una capa, de otra, de otra, de otra, y que a uno le toca sacudirse el polvo y la tierra que le echan encima para posicionarse, para ubicarse, para buscar los propios espacios, darse a conocer y mostrar que se está haciendo un trabajo, que no estamos perdidas, o sea, ujú, que tenemos que ocupar los mismos espacios. Uno encuentra eventos, festivales, por muchos años, es un festival de poetas, pero de hombres. Y cuando entran las mujeres es como una selección, súper selección, porque ujú, no llega uno a la categoría de poetas, entre comillas. Y yo ujú, agradezco al Museo Rayo, uno de los espacios que creó el encuentro de poetas colombianas y que allí tienen espacio los poemas más sencillos, los versos más sencillos tienen espacio allí, en Roldanillo, gracias Sí, al maestro ujú. Omar Rayo, a Águeda Pizarro, que siempre han mantenido ese espacio hasta hoy y poco a poco nosotras, las mujeres negras, hemos ido invitando a otras mujeres para que formen parte de este colectivo poético sí, y vamos creciendo, ¿no? Eso ha sido muy importante, pero respecto a lo que estamos hablando de la obra, yo cuando recibí un libro, entre otras cosas, un libro de la antología de mujeres poetas afrocolombianas, pues me quejé porque a pesar de que es un libro donde empacan a las mujeres ahí apretaditas, pues Ujú, agradezco también de todas maneras porque es un intento de Alfredo y Guiomar. de Guiomar como ir buscando, ¿no? Ir posicionando, ir buscando los espacios, de pronto no tienen las condiciones económicas para hacer más, entonces yo eso de verdad lo agradezco. Pero creo que pues eso va más allá de lo que ellos han hecho. Hay mucha otra gente debe hacer lo que ellos están haciendo. exacto.
para seguir publicando, ir buscando más mujeres, más espacios y sacarle su espacio, 100%, así como puedo tener un libro de Manuel Zapata Olivella, de Alfredo Banín, son un libro de Elcina Valencia, de Mari Grueso, de María de los Ángeles Pupó, que se pueda Ujú, ver la vida y la obra de esa mujer allí, porque no alcanzaría un libro tampoco para contar todo lo que uno ha hecho y ha escrito en la vida. Sin Sí, ujú. embargo, hay que empezar por allí, por generar los propios espacios y que puedan invertir tanto los ministerios como las entidades territoriales, las universidades, en visibilizar todos estos aportes. Muy importante. sí. Ujú. Una cosa, Alexa, tú querrías hablar, por ejemplo, que comenzáramos hablando, por ejemplo, de algunos de los conceptos que tú usas en el artículo, como por ejemplo, no sé, filosofía africana, un poco para comenzar a poner algunos de los temas desde el punto de vista conceptual, para luego escuchar a la maestra leyendo algunos poemas. Hay un poema que a mí me gustó, me fascinó particularmente, Yo Viajera, no sé si lo tiene ahí a la mano o le permitimos que lo busque mientras Alexa va contando un poco Sí, los conceptos teóricos. ¿Quieres de comenzar? hecho, tengo una presentación, si me Sí, pues permiten sí, sí. aquí Si quieres compartir. mostrar algo, sí, tranquila, no hay problema. Sí, como para poder ubicarnos un poco con los Sí, conceptos. Bueno, si alcanzan sí, a ver la perfecto. presentación, perfecto. Ok. Dentro del artículo menciono tres conceptos que se pueden observar dentro de la poesía afrocolombiana de las mujeres, de las mujeres del Pacífico, que sería la filosofía ambiental africana, la ecocrítica africana y el ecohumanismo. Entonces, voy a empezar con la filosofía ambiental africana. Pero antes de eso, quisiera dar como un poco cómo fue el proceso para hacer este artículo y abarcar estos tres conceptos. Entonces, dentro eso fue aproximadamente inicios del año pasado, estuvimos en la Universidad de Texas A&M, tomé un curso que se llama La construcción de la negritud y la africanidad de los textos hispanoamericanos y afrohispánicos, dirigidos por el doctor Lago Zucca. En este empezamos a desarrollar cómo los conceptos de los diferentes países africanos se ven reflejados dentro de la literatura afro-latinoamericana o afrohispánica. Y en ese momento es que puedo conectar con la literatura de las mujeres del Pacífico. También algo que hay que tener súper en cuenta a la hora de hablar sobre la construcción de la literatura afrocolombiana es la construcción de la diáspora. Y cómo cuando se habla de la diáspora africana hay un imaginario o se piensa o se habla cómo ésta se desarrolló principalmente en el Caribe. Es decir, el Pacífico aún sigue siendo explorado o investigado a la hora de hacer una conexión con los países africanos. ¿Por qué menciono esto? El año pasado estuve en una conferencia, en un coloquio internacional, el quinto coloquio internacional en las diásporas y movilidades que se realizó en Abiyán, Costa de Marfil, en el cual tuve la oportunidad también de presentar este artículo. Cuando estuve hablando, diferentes profesores de Senegal, de Ghana, de Camerún, para ellos fue impactante, con reconocer principalmente algo, cómo a pesar de que el Pacífico está tan alejado de los países africanos, hay una similitud principalmente en la manera en cómo están construidos los territorios. Entonces, cómo esta construcción de los territorios están construidos de manera similar y además están siendo afectados por los mismos entes de poder que los afectan a ellos. Por ejemplo, la minería, por ejemplo, el desplazamiento forzado, la violencia, etc. Entonces, esto también ha cambiado las dinámicas, tanto de las comunidades que se encuentran dentro de los diferentes países africanos, como en las comunidades que encontramos en el Pacífico colombiano. Entonces, en ese momento es que la filosofía ambiental africana entra. ¿Cómo entra en ese momento? Primero hay que tener en cuenta, cada uno de los países africanos tiene sus propias cosmogonías. Sin embargo, la filosofía ambiental africana pasa o traspasa una gran parte de esas comunidades, especialmente del norte de África,
y se pueden observar ciertos aspectos que encontré en la poesía de María Alcina. Por ejemplo, lo que principalmente habla la filosofía ambiental africana es la idea de que el ser humano debe garantizar la protección del medio ambiente. Es decir, al momento en que el ser humano daña el medio ambiente, no solamente está dañando su entorno, sino que también se está dañando a sí mismo. Asimismo, menciona cómo se debe tener en cuenta la antología africana. Por ejemplo, los autores OP y OT mencionan que dentro de esta cosmogonía o dentro de la filosofía ambiental se debe tener en cuenta los seres espirituales y los seres físicos. Por ejemplo, los seres espirituales, estamos hablando de los dioses, los espíritus, los ancestros, y los seres físicos, estamos hablando de los animales, las plantas, los objetos no biológicos y los seres humanos. Entonces, todo esto entra en una categoría como un todo. Cada una de estas categorías, seres espirituales y seres vivos o no vivos, se complementan entre sí. Entonces, la filosofía ambiental posiciona al ser humano en dos posiciones. Por un lado, tenemos al ser humano que está en la misma barrera que todas las otras categorías. Es decir, no está ni arriba ni abajo, está en la misma posición, tanto con los espíritus, los ancestros, las plantas, los animales, los entornos naturales. O también, por otro lado, ubica al ser humano en el centro. Es decir, el ser humano lo encontramos aquí y todas las otras categorías están interconectadas entre sí. Sin embargo, a pesar de estas dos diferencias en que se posiciona el ser humano, hay algo principalmente en común y es que este ser humano debe ser el protector y el cuidador. No puede abusar de las otras categorías. Debe sostenerse con lo que la misma naturaleza le da y no abusar de esta. Prácticamente como decir, este es tu rol, yo te doy esto, te doy los alimentos, te doy el agua, te doy la vivienda, te doy el hábitat, pero tu responsabilidad es cuidarlo. Y cuando esto se rompe, todas las otras categorías entran en discordancia. Entonces, Yo, ¿cómo se evidencia? Sí, no, sí, perdón, doctor. no, es que yo quería, sobre esa, yo le he dicho a la maestra que leyéramos Yo Viajera, pero escuchándote ese comentario que estás haciendo, por ejemplo, sobre ese compromiso con el medio ambiente, esa relación que se puede ver en esta poesía entre el medio ambiente y la voz del poeta. Maestra, no Ujú. sé si querría usted, hay un poema que se llama En la Tierra, no, espera, un poema muy bonito que está incluido, La Madre Tierra, Oh, que es, sí. es un poema precioso. No sé si lo tiene la De hecho, maestra yo ahí, lo tengo aquí, está aquí en la presentación. para que la maestra lo lea, por favor. El micrófono. Que casi no me aprendo los poemas como hace la maestra Mari Grueso, que tiene una memoria prodigiosa, pero vamos a intentarlo. Ujú. Esta, de la Madre Tierra, dice, así es mi tierra de grandeza inenarrable, de linderos naturales, de verjas imaginarias, de delfines salvadores, de ballenas jorobadas, de malsanidad perpetua, qué riqueza planetaria. Territorio donde crecen culturas milenarias, legado de mis hijos, balcón de mi fortuna, madre que preñas a golpe de azadones, fémina que pares con los ritmos de la luna. Y hoy me está creciendo un coraje ineluctable de defender mi tierra de invasores bárbaros, de intrusos huraños que matan la esperanza, de paisanos tiranos que se venden a destajo. Pero entre contradicciones sigo sembrándote flores, magnificando la fuerza que heredé de mis abuelos, mientras tu suelo se tiñe de rojo, de alquitranes y cizañas, y en tus cielos rugen remolinos de veneno, quiero devolverte el verde de montes enajenados y encontrar de nuevo el verbo que se funde con el alma, porque eres madre, la razón de nuestras luchas, porque eres vida para el mundo que te mata. Muchas gracias. No, es muy bonito. Maestra, una pregunta un poco para hablar del poema, ¿de dónde viene o Ujú. sea,
qué historia tiene el poema? ¿Qué nos puede contar sobre él? Que es muy bonito como, obviamente como valoración ecológica y esto, pero ¿usted qué nos puede contar sobre el poema? Bueno, no sé cuál es el punto inicial, porque siempre he estado inquieta por estas cosas. Y de pronto le llega a uno unas imágenes poéticas y uno empieza a construir desde allá. Yo recuerdo cuando empezamos con el tema de la constitución política de Colombia, la nueva constituyente y Ujú, luego la constitución de 91 y después el tema de la ley 70, el artículo transitorio que luego se convierte en la ley 70. Empezamos a hacer todo un proceso en las comunidades de reconocimiento, de valoración, porque había que reglamentar eso en 2 años que daba el gobierno para eso y que si no, pues lo hacían ellos, ¿no? Entonces, por un lado, hay que convencerse de que somos capaces, pero ujú, para eso había que reconocer el territorio. O sea, reconocer es un término que implica volver a conocer y valorar lo que tenemos y de darle esa importancia, poderlo defender. ujú, Y la defensa está también la protección de ese territorio y que no es la tierra únicamente allí, sino que todos los valores que tiene eh, la gente, el agua, la tierra, los productos, la espiritualidad, todo eso. Claro. Y cuando yo estudiaba, escuchaba de niña que estos territorios eran considerados inhóspitos y que para acá no venía pues casi nadie, incluso que cuando nuestros antepasados se vinieron a estos lugares era porque pues acá cualquiera no iba a llegar a encontrarlos. Y entonces se fue formando la cultura y la sociedad y en estos territorios, se fue construyendo las nuevas familias. Y por eso digo que es un territorio de malsanidad perpetua, pero que es riqueza planetaria, porque este pulmón del mundo, de ujú, donde tomamos la vida, el resto del mundo está aquí, en el Chocó biogeográfico, está acá en nuestros territorios. Y todo lo que tiene hoy, que en un tiempo era considerado eh, territorio malsano, entonces hoy todo el mundo quiere venirse para acá ujú, a llevarse lo poco que dejaron los primeros invasores, los primeros extractores, y entonces usted ve la minería ilegal y los productos ilícitos, los cultivos, etcétera, etcétera, con la pesca, con todo pasa lo mismo. Entonces, ¿qué hay que hacer allí? Pues llamar la atención. Y si uno lo puede hacer a través de estos medios, la literatura, la poesía sirve mucho para eso, para generar conciencia y encontrar en un poema una cantidad de contenidos que cualquiera no se los imagina. Es decir, que es una tierra de grandeza inenarrable, tiene mucho, mucho. Es imposible describir, imposible narrar, es tan grande eso que yo no lo puedo meter en un texto. ujú, Sí, ujú, sí, hay una Y cosa que, así, bueno, fui intentando componer que el poema pues no fuera como demasiado largo, pero que tampoco fuera tan pequeño y que en cada frase, en cada verso de este poema yo tuviera un elemento, un fundamento para hacer 1000 textos ujú, sí, después. sí. No, este Eso es eso. es un poema muy, muy, muy bonito. Hay dos cosas que a mí me gustan particularmente y ese final que dice, y encontrar de nuevo el verbo que se funde con el alma, etcétera, etcétera, como esa cosa de reconocer lo que se está haciendo, reconocer el daño que se le está haciendo también, pero también como el ejercicio de búsqueda permanente del poeta, de la poeta en este momento, ¿sí? Para reconocer como esas nuevas palabras que me van a permitir como mostrar esa identificación, que este es un poema que me llamó ujú. muchísimo la atención, me gustó muchísimo. No sé si Alexa querrías mostrar otro de esos conceptos, por ejemplo, el de ecohumanismo, que Oh, me sí. gustó muchísimo. No, no necesariamente presentarlos todos los conceptos y tal, Ajá. pero sí Sí. tomar, por ejemplo, ese no solo el reconocimiento de la tierra, sino el reconocimiento de las mujeres
y la Ujú. ecología, que es un punto maravilloso, fundamental del poema, del trabajo que tú desarrollas en tu artículo que publicamos en Perífrasis. Sigue, Sí. Alexa, por favor. Bueno, una pequeña cosita que quisiera mencionar sobre este poema, y es que la autora, María Alsina, en este solo poema podemos encontrar casi todos los aspectos de la filosofía africana ambiental. Primero, ella reconoce su territorio, y a partir de ese reconocimiento del territorio y de todos los entes que hay a su alrededor, por ejemplo, las ballenas jorobadas, la riqueza planetaria, el ritmo de la luna, utiliza todos los elementos que hay en su alrededor. Y luego, a partir de ese reconocimiento, ella, en una voz prácticamente que en primera persona, se posiciona como cuidadora y reconoce que tiene que hacer ella como cuidadora una reconstrucción del territorio que ha sido violentado, abusado por toda la barbarie de los entes en el exterior. Entonces, esa es como la figura que quiere buscar la filosofía ambiental. Este ente que protege todos los elementos que hay a su alrededor en el ambiente, seres vivos o no vivos, y que al mismo tiempo podría ser una reconstrucción, porque cuando se hace esta desconexión de cuidador o de protector del ambiente, pues prácticamente lo que menciona la filosofía ambiental africana es que el ser queda como un ente vacío. O sea, este rol se pierde y no hay ningún propósito más allá. Queda en el vacío. Entonces, me encanta ese poema por eso. Todos los elementos están muy bien construidos. Ahora, más adelante por acá, hablo un poco de qué es esto del ecohumanismo. De ecohumanismo, sí. Entonces, bueno, primero quisiera mencionar que el ecohumanismo es un término que se utilizó la primera vez por la escritora académica y activista Alice Walker en su ensayo Coming Apart en 1969. Y ha sido Melanie Harris con su libro Ecohumanism and Introduction en el 2016 que profundizó un poco más sobre ese concepto. Entonces, hay que tener en cuenta lo principal de ese concepto es hay una similitud en la dominación y opresión que han sufrido históricamente las mujeres africanas y afrodescendientes como la tierra. Es decir, asimismo los abusos que han sufrido o hemos sufrido todas las mujeres negras en el transcurso de la historia, asimismo han sido los abusos que ha recibido la tierra. Entonces, históricamente nos hemos tenido que enfrentar a las diferentes formas de opresión, el racismo, el clasismo, el sexismo, el heterosexismo y principalmente el desvaloramiento de los territorios donde habitamos las mujeres afrodescendientes. Entonces, con esta similitud, lo que hace el ecohumanismo es cómo desde la perspectiva de las mujeres negras, que constantemente e históricamente también se han encargado por una lucha social y una justicia ambiental. ¿Por qué? Porque son sus territorios los que han sido principalmente afectados y desvalorados. Entonces, lo que hacen o lo que hace el concepto es colocar ambos, el cuerpo de la mujer negra y el cuerpo de la tierra, en una misma posición, porque es desde la perspectiva de las mujeres negras que se pueden salvaguardar los territorios en los que ellas habitan. Entonces, un ejemplo muy sencillo sería eh, las mujeres negras en el Pacífico, sí, principalmente las mujeres que han habitado cerca del río, a pesar de que el hombre ha sido como el que se encarga de explorar el territorio, son las mujeres las que determinan dónde va a ser su hogar, si va a ser cerca del río, no va a ser cerca del río, etcétera, etcétera. Este rol hace que se crea dentro de esa comunidad un matriarcado y el matriarcado ha jugado un papel súper importante dentro de las comunidades afrodescendientes. Entonces, esta mujer que además de indicar dónde va a ser su hogar, asimismo es la encargada de hacer las prácticas festivas, las prácticas religiosas, transmitirlas a sus hijos a sus hijos, etcétera, etcétera, y asimismo se encargan o realizan las actividades agrícolas. Es decir, todos los aspectos, la parte del conocimiento, la parte espiritual, la parte filosófica, la parte de agricultura, se encarga la mujer
negra, en este caso, que sea el centro del hogar. Entonces, lo que yo quería mostrar dentro de los poemas de María Alsina es cómo ella, por ejemplo, en este poema que me encanta, Anhelo número 2, en el que ella habla, que podríamos interpretarlo de una manera erótica, ella coloca cada parte de su cuerpo como si fuera el cuerpo de la tierra. Por ejemplo, soy tierra baldía, montañesca, habítame, vuélveme territorio. Ese es su cuerpo, pero lo relaciona con los elementos de la tierra, las semillas, el nido, el pájaro, el río, la llanura, el arroyo. Todo esto, si lo vamos un poco más allá, son cada una de las partes de su cuerpo y cómo sus sentires se convierten prácticamente en el medio ambiente, en la naturaleza. Todas las emociones que se provocan dentro de su cuerpo se transforman en cada uno de los elementos de la naturaleza. El oasis para tu sed, el peregrino ascendiente, búscame, anhelo tu llegada. Entonces, estos sentimientos, todas estas emociones se conectan con las emociones de la tierra, por así decirlo. Maestra, hay un poema en un libro que se llama Todos somos culpables. Ujú, Pensando en esto que decía Alexa de la agresión sobre la tierra, la agresión sobre las mujeres, hay un poema que me gusta mucho, que lo encontré en el Banco de la República, que se llama, arranca con No quiero tener marido. No sé si usted tiene el poema cerca o recuerda el poema, que es también esa relación en donde, o si de pronto Alexa lo tiene, que es también esa relación entre la mujer cuidadora, ¿sí? ujú, La mujer que también está pues mostrando como la relación con el cuerpo, por ejemplo, pero también el reconocimiento de la agresión, pues, de la agresión del patriarcado, por ejemplo, que claramente se ve en esa imagen de no quiero tener marido. Es que no sé si yo tengo el poema acá, pero obviamente no me atrevería a leer un poema de la maestra teniéndola acá. Eh, No puede decir no quiero tener marido. No, el poema dice no quiero tener marido porque perdón, porque esclava me han de ver, cuando enamoran son buenos, después dejan de querer. Que es toda esa cosa de la agresión, digamos, sobre la mujer, que también es un poco equiparable con esa agresión sobre la tierra. No sé si la maestra tiene el poema a la mano o lo recuerda, que pudiera comentarnos un poco para continuar con esa relación entre mujeres cuidadoras, mujeres, agresión, tierra, agresión, etcétera, etcétera. No sé si lo tiene a la mano la maestra María Alcina. Sí, me sé un poco del poema. Dice, no quiero tener marido porque esclava me han de ver. Eso es una décima glosada que usamos mucho en el Sí, Pacífico, compuesta por una cuarteta y una estrofa de cuarteta y cuatro estrofas de 10 versos. Entonces son 44 versos en total y lo ujú, hemos cultivado mucho. Entonces yo me he puesto a escribir décimas un poco con la intención de demostrarle a los hombres que no solamente ellos escriben décimas, ¿no? Estoy transgrediendo de cierta manera ujú. la cultura y los cánones porque acá siempre han sido decimeros. sí, Entonces yo no me decimeras. oponía de no Exacto. decimera. Pero yo Ujú, me puse a hacer eso porque dije, no, pues cómo que no? Tiene que haber decimeras y yo voy a demostrarle que sí. Y he escrito cantidades, sino que no las he publicado, pero incluso hago talleres con niñas, con jóvenes, para que aprendan a hacerlas ujú, y rompamos eso. Y ya se hable de decimeras en el mundo. Sí, Bueno, dice, no quiero tener marido porque esclava me han de ver. Cuando enamoran son buenos, después dejan de querer. Cuando están de enamorados, te ponen en un altar. Regalan lo que no tienen. Después ya no quieren dar. Te mandan a trabajar y te dicen al oído que no están comprometidos. Como yo no quiero miel para después tenerla y él no quiero tener marido. Ellos buscan la mujer para las cosas del amor, que los ponga en la cuestión y les haga de comer. Los hijos le ha de tener y cuidarlos en la casa. Y si sale por la plaza recibe su buen maltrato. No quiero aceptar el trato porque esclava me han de ver. En los días de la miel, ahí te llevan a pasear, prometen fidelidad y en casa se encuentran bien.
con la comida también. Y si algo te sale mal, no hay fuerza para criticar. Prefieren darte consejos. Viven de alegría plenos. Cuando enamoran, son buenos. Cuando pasan ya los años, no hay palabras que enamoren. Comienzan los sinsabores y hasta parecen extraños. No se pueden comprender, solo se encuentran de noche. Para evitar los reproches, endulzan lo que es amargo y ahí te contentan con algo y después dejan de que. Entonces, pues hay tema de machismo, hay tema Sí, del maltrato, eh, también el engaño, el engatusamiento, es decir, cuando la enamora, pues todo lo más bonito, y no se muestra lo que es, sino después, para sí, convencerte. sí, Entonces, eso va generando una serie de problemas familiares también en la relación. eh, la mujer no puede ser lo que es, no puede ser lo que es porque está condicionada a cosas de la historia, del pasado, de la cultura, en fin, de tantas cosas. Y creo que es una forma de rebelarse, ¿no? De rebelarse Ujú. es que yo también puedo, nosotras podemos, que podemos buscar espacio, posicionarnos, hacer cosas que nos están vedadas, pero que ¿quién dijo que no las podemos hacer? Porque vamos construyendo, hemos aportado mucho a este país, a la naturaleza, al crecimiento del medio ambiente, del ecosistema. Como decía la compañera, decimos dónde hacer la casa, por qué. Y hay un dicho ahí, los hombres dicen, ay, que mi mujer es la que manda, pero yo solo mando la mano al bolsillo. Es una Ujú. forma de decirte el poder que tiene la mujer también, ¿no? sí, Y creo que debemos construir en conjunto. Y entonces Ujú. esto lo hacemos en relación con lo que es la tierra también, ¿sí? La tierra, mujer, dadora de vida, necesita que se le cuide, que se le proteja, y no podemos abusar de ella, porque la tierra se revela también. Llega un Ujú. momento en que se revela. Entonces, tenemos un compromiso de cuidarla y protegerla porque las nuevas generaciones necesitan que le dejemos un territorio Ujú. completo para vivir, para procrear, para desarrollarse, para que las nuevas generaciones puedan tener dónde y ser felices. sí, Exacto. Eso es lo que realmente, parte de lo que mostraba en el artículo, es esa perspectiva de, es que las mujeres afrodescendientes, aparte de ser la cabeza de su hogar, son la cabeza de su comunidad, pensando no solamente en el beneficio de su hogar, es decir, sus hijos, sus nietos, su esposo, sino que también está buscando un beneficio para toda la comunidad. Y asimismo poder decir, es que este es mi espacio, esta es mi tierra, esto me pertenece y yo lo cuido y lo protejo y si tengo que reconstruirlo, lo reconstruyo y si tengo que volver a reconstruirlo, pues lo tengo que volver a reconstruir. O sea, es como ese proceso, esa perspectiva de las mujeres afrodescendientes en sus versos están creando también memoria y un antecedente de cada una de las luchas de la justicia ambiental o la justicia de la justicia social que han hecho durante las generación tras generación y que de alguna forma u otra se ha querido invisibilizar, ya sea por los medios de comunicación, ya sea por otros académicos, teóricos que toman estas ideas y las vuelven propias o las muestran desde su perspectiva, que era algo que discutíamos un poco antes de iniciar la conversación, que es una perspectiva pero no es la perspectiva de las mujeres afrodescendientes, no es la perspectiva de las mujeres negras. ¿Dónde está su voz? Ellas tienen que ser el centro de su voz para poder mostrar lo que en realidad ha pasado, el desplazamiento forzado, el cultivo ilícito, la violencia y cómo a pesar de estos desplazamientos, aún así siguen buscando volver a su entorno, volver a sus territorios. Es como esta promesa como una promesa eterna de que a pesar de que yo ya no esté aquí, tengo que cuidarte, tengo que protegerte. Y esa es una manera de poder hacerlo, de reconstruirlo mediante la escritura y dejar una constancia de que este territorio estaba así y fueron estos entes que lo destruyeron y que yo, como autora, en este caso como María Elcina,
muestra su voz para ser testigo y para ser la voz de ese territorio que quizás ya no existe o no va a existir dentro de varios años por todos los daños de la globalización, el capitalismo, etcétera, etcétera. Una cosa, escuchando tanto a la maestra María Alcina como, pues, como a ti, Alexa, hay una cosa de ética del cuidado que está permanentemente rondando esta poesía, que era otra cosa que a mí me gustaba mucho, la ética del cuidado de la tierra, como de ese cuidado cósmico, no sé cómo decirlo, de ese cuidado no solo del hogar, digamos, en el sentido más ecológico del término, pero también la ética del cuidado del otro, de la familia y tal. ¿Hay algo de eso que usted quiera comentarnos, maestra, en alguno de los poemas? Por ejemplo, este está bien bonito. Sí, he mirado el mar de mis costas, me pareció, pues que fue el título que pusimos a este encuentro originalmente, que me parecía como una cosa muy bonita sobre reconocimiento del territorio, de la costa como parte del territorio y de la función de esa de reconocimiento, por ejemplo, de problemas como el de la diáspora, del ecumenismo, del reconocimiento de toda esa filosofía africana, digamos, y afrodescendiente que se puede respirar en estos poemas o reconocer en estos poemas. No sé si la maestra quiera leerlo y comentarnos algo sobre este poema que a mí también me pareció muy lindo. El primer verso es precioso. He mirado el mar de mis costas. Hay un montón de referentes poéticos preciosos con ese primer verso. Maestra, no sé si quiera, pues obviamente leerlo usted primero y comentarnos algo del poema. Bueno, vamos a leer un poco y pues los comentarios les toca hacerlos a ustedes, ¿no? Bueno, sí, muy bien, muy bien, muy bien. Pero sí, voy a leerlo y pues tangencialmente si puedo hacer algún comentario sobre algunas imágenes que me inspiraron. Esta es mi tierra, es una pregunta ahí. He mirado el mar de mis costas detenidamente y repetidas veces. He mirado las gaviotas que vuelan hacia lo alto desafiando los espacios, diseñando con su vuelo remolinos de constancia. He visto navegar los barcos libremente sobre el mar y al pescador, amigo de las redes, amigo del anzuelo, amigo del mar y sus secretos. Nací y morí 1000 veces en estas tierras, donde aún se ciernen las huellas del yugo esclavo. Pero he vuelto a nacer, mas no he encontrado el humo espeso de la esclavitud, pero se destila la zozobra del egoísmo, la lujuria y la codicia de este mundo materialista que solo piensa en la maldad. Entonces me pregunto, ¿qué pasó con el mundo? ¿Qué pasó con las tierras? ¿Qué pasó con nuestros pueblos que están perdiendo lo bueno? Soy testigo del hombre que escudriña el mar esperanzado, del leñador sediento que trabaja la montaña, del sembrador que busca un sosiego en el cultivo y del hombre aquel que se obligó a robar por un pedazo de pan para sus hijos. He mirado la miseria a cada paso, el machismo que aventaja el mundo entero, el libertinaje de aquella que alcanzó la liberación y no la supo interpretar. Escucho el llanto amargo de aquel gamín, el que quita de mano ajena un reloj, una pulsera, un paquete y lo vende esa sociedad que permite la delincuencia. He encontrado en cada esquina la mano asesina de un hermano, la mano fuerte del que oprime, la boca grande del que insulta, un pie grande que empuja desde arriba y el gemir de un pobre hombre que lucha por sobrevivir entre la miseria y la injusticia. He visto morir también el fruto verde en el vientre inmaduro. Oye, gente de mi tierra, gente de todas las razas, gente de todas las clases. Oye, jefe del hogar, ¿no te duele que tus hijos sientan hambre mientras tú malgastas lo que ganas en licor, en el juego y en mujeres libertinas? Y tú, hombre de caudales, ¿no te conmueve la miseria en que vivimos mientras tú te ahogas en la plata, ignorando al campesino que trabaja para ti? ¿Acaso te has olvidado del que te siembra el café,
del que cosecha el arroz, del que te cuida el ganado. Ujú, Quisiera decir tantas cosas, pero no quiero ver llorar al hombre que está en el mundo sin vivir en él y que viviendo en él no existe. Es un poema maravilloso, es una cosa Cuando compuse preciosa. este poema hace ya, yo estaba estudiando, yo creo que antes del 80, antes de 1980, yo estaba estudiando, pero desde mi época de estudiante, pues he sido así muy inquieta y preocupada por las cosas que suceden, y uno se sienta al borde de la playa, se sienta en la casa, en la bahía, mira las ciudades, todo lo que ocurre, y uno quisiera decir tantas cosas como dice al final, ujú, pero uno es como impotente allí porque no puede decir todo, posible decirlo. Eh, en este tiempo, y hablo de todas las razas, en ese tiempo no conocía el tema de la única raza en el mundo, ¿no? Eh, Estaba niña, estaba estudiando y pues recién estaba aprendiendo, pero he dejado el tema allí porque es un poema que está en un libro que publiqué por ahí en los años 90, también para generar la discusión en la racialización ujú. de lo étnico. Por eso lo he dejado allí, pero tengo claro que hay una única raza, que es la raza humana, pero existe el tema de la racialización. Entonces Eh, vamos a conversar sobre eso, lo que ustedes entienden, lo que interpretan sobre este poema. No, Sí. ese poema a mí me pareció también un poema precioso, impresionante. Hay un verso que es muy duro, terrible. He visto morir también el fruto verde en el vientre inmaduro. Es una Ujú, cosa que uno dice, uff, todas las Sí, historias que tienen esas dos frases, ese verso es una cosa muy dura, muy terrible y que da muy buena cuenta así como esa, no sé, tristeza que se ve ujú. entrañable ahí, que es una cosa completamente, sí, que lo puede decir mejor la poeta que yo. Hay una pregunta que nos hace alguien por por el chat. internet. Repito rápidamente, leo la pregunta para los dos. Cuando comenzamos a hablar, Alexa, y creo que la maestra María Elcina también lo dijo, algo así como, una de las cosas que está como en tela de juicio es el hecho de que, claro, pasamos en un libro de 50 poemas, en una colección de 12 libros, solo uno es dedicado a mujeres, y ahí metieron a 50 poetas, a 50 mujeres poetas afro. Y luego pasamos a uno más chiquito, en donde solo hay 21 poetas, mujeres afro, y con menos poemas. La pregunta que hacía aquí alguien, David Eloy Zúñiga, es, eh, ¿qué espacios o puertas podemos tocar o debemos tocar para superar las inequidades en el campo editorial? Maestra, ¿usted cómo ve, bueno, las dos, maestra y Alexa, esa relación que hay con el mercado editorial, con la necesidad de hacer talleres? Hace un par de semanas hubo una polémica a raíz de una columna que escribió una gran poeta a quien queremos mucho, Piedad Bonet, Mm, diciendo que hacer, por ejemplo, talleres de literatura afro es una forma de construir guetos y mantenerlos afuera, y no sé qué. Hubo unas respuestas ahí. Con las cuales yo estoy de acuerdo, digamos, de que es necesario hacer acciones afirmativas, pero junto con las acciones afirmativas, como es, por ejemplo, publicar artículos, publicar poemarios, sacar más esta literatura, ¿ustedes cómo ven ese problema práctico de editorial? Por ejemplo, maestra, cuando yo miro su obra, por ejemplo, en los comentarios que hay en el Banco de la República, dice, y hay un montón no sé, algo así como libros inéditos, y no, bueno, pues es una gran poeta, ¿qué pasa? Pues no se editan los libros, o sea, ¿por qué no las instituciones, las universidades, las alcaldías, la gobernación, no sé, por qué no el Ministerio de Cultura no se apropia más de eso y hace más acciones afirmativas? ¿Se necesitan esas acciones afirmativas? Pregunto. Yo creo que sí, pero les pregunto a ustedes. Y la otra es,
¿Ustedes creen eso de que si se hace una acción afirmativa es porque se está construyendo un gueto? ¿O cómo ven ustedes esta polémica? A mí, yo ahí tengo mi posición. Me No, parece. no, mire, acciones afirmativas urgentes, todas Sí, las que se puedan, todas las que se puedan. Hay que trabajar desde la diversificación de las editoriales y no casarse. Uno ve como hay unas editoriales como temáticas, pero sí, Ujú, y entonces como que esto no cabe aquí en lo que yo traigo. Yo a veces he enviado temas, textos académicos a editoriales y pues palabras más, palabras menos le dicen a uno que no es no es mi línea, no sí. es nuestra ujú, línea, ¿no? Entonces hay que diversificar por un lado. Por otro lado, yo pensaría que hay que trabajar editoriales en Se cortó, maestra. se fue el Se fue sonido. el sonido. propuesta de la editorial. Ahí está la editorial Étnica y Mago, que está trabajando eso. Acá estamos trabajando una editorial también en Buenaventura, haciendo narrativa desde adentro, que estamos empezando, pero ese es un tema que hay que trabajar. Si yo hago, nosotros hacemos nuestras propias editoriales, vamos a publicar lo que queramos, Sí, Ujú, dentro de un marco de la calidad, porque ujú, también sí, lo podemos hacer, ¿cierto? Y las puertas deben abrirse también, las puertas institucionales, en los gobiernos, en las instituciones educativas, que hay ujú, que hacer también ese trabajo de la creación de la narrativa, de poder como abrir los espacios a la gente para que cree, para que modifique, para que perfeccione lo que se produzca, ¿no? Que sea de calidad. Y como le digo, además de diversificar las editoriales que existen, trabajar en las editoriales propias. sí. ujú. Yo Alexa. estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona Marielcina y también quisiera como agregar, para nadie es un secreto que Colombia está atravesada por un racismo estructural, social, y que eso afecta todos los aspectos sociales incluyendo las artes y en este caso la literatura. Entonces, esta invitación es sí, se deben crear espacios en donde las acciones afirmativas no solamente se den en las periferias, es decir, ya hay un reconocimiento dentro del territorio de nuestra identidad y de nuestros procesos identitarios y de negritud, pero ¿qué pasa con el resto del país? Entonces es como también invitar a que se abran espacios, más espacios, en donde se pueda dar este tipo de discusiones, que no solamente se queden en el territorio, que son de muchísimo valor, sino que también puedan ir más allá de esos espacios. Por ejemplo, algo súper importante que mencionaba Marecina y es el proceso educativo. Parte de las editoriales hacen, y que eso entra a lo que es la función del canon, es si el sistema Institución. educativo, si las escuelas empiezan a requerir diferentes textos más diversos, las editoriales van a ver ese proceso como algo importante y más productivo y de su interés, porque igual hay una relación de compra y venta. Entonces también es como jugar no solamente desde el Ministerio de Cultura, sino también desde el Ministerio de Educación, que se han hecho muchos avances, sí, pero aún dentro, en las escuelas del centro, se tiene que hablar más sobre ese tipo de literatura, sobre la literatura afrocolombiana, sobre la literatura hecha por las mujeres afrocolombianas. Y asimismo, las editoriales van a responder. Sí, hay una cosa que a mí me gusta también, que me gustó mucho del artículo desde cuando llegó y luego uno de los comentarios de uno de los evaluadores era, por ejemplo, parte de la gracia del artículo y que también está asociado, digamos, con la valoración que se hace de las poetas que se incluyen en esa antología es el hecho de tener unos conceptos propios, por ejemplo, de filosofía africana, ¿sí? Y Ujú, leer la literatura, leer esta literatura pensando, por ejemplo, en
conceptos como el de la diáspora, conceptos como el ecohumanismo, como esa relación ética, digamos, que se construye, por ejemplo, sí, no sé, con el cuidado del planeta o con la ética del cuidado, como ese tipo de cosas que se lea esta literatura pensando en lo que es esa literatura y no lo Ujú. que yo desde Bogotá, desde la Universidad de los Andes, puedo creer que es esa literatura. No sé si me Sí. explico. Ujú. Escuchando las voces de de las poetas, sí que poniendo a las poetas a leer los poemas y cuénteme de dónde viene esto, cuál es la relación, qué valoración ha tenido, un poco para no estar em, con una nueva acción colonizadora, digamos, si es que sea desde Bogotá, que Sí, se sí, pues. legitime cosas, sino que sea Ujú. desde los territorios, desde las propias editoriales, desde claro, lo que decía la maestra al comienzo, creo que no lo dijo cuando estábamos en la grabación, sino antes, en los procesos de construcción de comunidades educativas, por ejemplo, de Ujú. qué es lo que está pasando en los colegios, en la producción cultural, en los talleres, en las comunidades, qué sé yo, en Buenaventura o en Quito o en Tumaco, cómo es que allá se está produciendo una literatura y estudiarla, tenerla en cuenta, publicarla, hablar de ella, no es hacer un gueto, ¿sí? Sino Ujú. es necesariamente dar pasos en esa necesaria construcción de acción afirmativa, digamos, de esta Ujú. literatura está acá y seguramente va a ser van a pasar años antes de que escuchemos o veamos más presencia, por ejemplo, en los estantes de las librerías. Una Ujú. conversación que yo tenía con Pablo Moreno en algún momento era, nosotros, por ejemplo, todavía no vemos en Colombia lo que sí se ve en Brasil, lo que sí se ve en Cuba, lo que obviamente se ve en Francia, por ejemplo, estantes completos de literatura afro, de literatura Ujú. escrita por poetas afrocolombianas o por autores afrocolombianos, sino que son libros raros, son esfuerzos muy pequeñitos, pero todavía como que nos falta un montón de trabajo por hacer y por acciones afirmativas. Y eso no es, me parece que eso no es construir un gueto, sino llamar la atención sobre esta poesía está acá, esta literatura está acá. Y buenísimo Zapata Olivella, buenísimo Jorge Artel, pero hay un montón de literatura que está ahí y de la cual nosotros no nos estamos enterando mucho. Maestra, Ujú. yo no me quiero ir sin que usted lea Yo Viajera. Es que es, no sé si lo tiene ahí. Es un poema que yo lo Sí, es sí, maravilloso. ¿Sí, sí, sí lo tiene o- sí, o- sí, por aquí lo tengo, aquí. es un poema precioso con el cual yo quiero como comenzar a cerrar esto. ¿Quiere comentar? ¿Quiere decirlo? Sí, ¿Cantarlo, sí, sí, maestra? con Por mucho favor. gusto y de paso se lo dedico a la maestra poeta Mari Grueso, que a ella le encanta. Eh, yo soy viajera de verdad, ¿no? Ujú. Ando- En todas partes estamos. Mm, ay, He viajado todo el tiempo. bueno, he viajado todo el tiempo por el mar, por los ríos, por las nubes, por los bosques y quebradas, por rieles y carreteras. He viajado también en los andenes entre túnicas, camisas y calzones. He viajado entre medias y zapatos, en corpiños, también en pantalones. Antes de ser, viajé en el pensamiento de un hombre y mujer enamorados. Fui creciendo y viajé en los corazones de aquellos jovencitos que se amaron. He viajado también en las miradas, en los sueños de aquel que me desea. He viajado también en las carteras del que guarda mi retrato con nostalgia. He viajado muchas veces, he viajado hasta meterme en cuadernos y amuletos. Y seguiré viajando mientras viva en el ritmo de un compás que nunca muera. Una maravilla, maestra, de verdad que Hermoso. yo leí, es una maravilla de poema. No, no, muy, muy lindo, nada, maestra. No sé qué quiera decir para cerrar, Alexa. El ritmo del Bueno, compás que nunca muera. sí. Eso Ujú. está la palmera, a mí me llaman la Sí, palmera,
mi seudónimo y eso desde muy jovencita, pues me apodaron así, me gustó para eso. Y dice, ahí me llaman la palmera, porque muevo la cintura, porque muevo la cintura, me parezco a la marea. Ay, yo no consiento pájaro que caiga sobre mis hojas, no tolero el aguacero que me toque mi cogollo. El que quiera tumbar cocos, que venga y suba mi palma, que le doy su sacudida. Quien te llama no te engaña, déjate ir, que soy como la palmera, déjate ir, que muevo bien la cintura, déjate ir, quien te llama no te engaña. También me llaman la caña, por lo dulce de mi miel, por lo dulce de mi miel, y el sabor que me acompaña. Me gusta cuando me exprimen los hombres del otro lado y se toman mi guarapo o se chupan mi melao. Y yo no quisiera irme de esta tierra de mi mamá, moriría el aguardiente y los hombres que me aman. Déjate. No, muy lindo, maestra. Está, Muy ahí Muchísimas está hermoso. el gracias. ritmo para Ujú. siempre. Sí, Gracias, algo que maestra. quisiera decir es que con esto esperamos que se sigan abriendo más espacios. Es decir, esto en definitiva es una invitación para todos a escuchar, a leer, a sentir, a vivir la poesía de las mujeres afrodescendientes del Pacífico, del Caribe, de las mujeres afrodescendientes de Colombia, porque ellas son el centro de sus historias y tenemos que avanzar es largo el camino, como mencionó Hugo, pero creo que estamos en un buen camino, estamos allí en la lucha. Listo, no, nada. Muchísimas gracias, Alexa, por el número 32 del volumen 15 de la revista Perífrasis. Apareció el artículo, es un artículo muy bonito. Muchísimas gracias, Alexa, por el trabajo que nos enviaste a la revista. Los evaluadores quedaron muy contentos, el público lo ha recibido muy bien. Y maestra María Alcina, nada, fue un placer y un honor poder Ujú. escucharla. Yo intenté quedarme callado el máximo tiempo que pude, pero yo creo que es una maravilla escucharla y que no sea la última vez, por favor, ¿vale? Sí, sí, sí. Por mi parte, muchísimas gracias. Siempre estoy ahí dispuesta, ando creando todo lo que sea posible para que la comunidad lo tome, lo utilice para su educación, Ujú. para desarrollo comunitario, para lo que lo necesite. Por eso ahí están mis Facebook, mis páginas, que la gente pueda consultar lo que necesite. Listo. Maestra, ha sido un honor estar con usted aquí y que tuviéramos la oportunidad de tener esa conversación. De verdad que la admiro muchísimo y realmente es un referente dentro de la poesía afrocolombiana femenina. Muy bien, muy A bien. usted también Nada, muchas gracias por haber tomado mi nombre y mi obra para hacer semejante trabajo. De verdad, muchas gracias. listo. Agradezco nada a Margarita Pérez, a Laura Bernal que estuvieron detrás de la transmisión. Gracias, maestra. Gracias, Alexa. Y en un par de semanas nos vemos de nuevo en estos conversatorios de perífrasis. Hasta luego. Muchas Muchísimas gracias, gracias. Hugo, por ese espacio, de verdad. Bueno, chao, que estén bien. Que esté muy bien. Chao. Chao.